Vamos con el doctor José Antonio Crespo, antes de hacer contacto con Domínguez Muro. Vamos con José Antonio. Hay que comentar lo que está ocurriendo en Venezuela o a punto de ocurrir en Venezuela con esto que está llegando ya a un punto de no retorno. Hoy comentábamos, José Antonio, con la audiencia hace unos minutos, el apoyo indiscutible de prácticamente todos los países de Europa y buena parte de los de América Latina, salvo algunos, entre ellos Uruguay, México, Bolivia, Nicaragua, ¿no? En relación con esta crisis. Por cierto, decíamos que Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, está viajando a Montevideo justamente para propiciar este diálogo, para resolver de manera pacífica la crisis venezolana. Está hablando, antes de salir, dijo Marcelo Ebrard que van a asistir 13 países y la Unión Europea en este mecanismo para impulsar el diálogo. Sí, yo creo que México, desde luego, tiene que hacer algo para justificar el hecho de que no esté apoyando a Guaidó, y en todo caso parece su postura neutral, que está indirectamente apoyando a Maduro. Y así lo están viendo los países del hemisferio occidental. Sí. Que el mantener neutralidad en este caso es estar apoyando al opresor. Y yo creo que así lo ve la mayoría de los países del hemisferio occidental. O sea, los que están apoyando a Guaidó están diciendo, bueno, Uruguay y México en realidad están apoyando indirectamente a Maduro. Y entonces ellos quieren realmente desplegar y demostrar que sí tienen una posición neutral y que tratan de resolver pacíficamente este asunto, y por eso convocan en Montevideo a varios países. Pero aquí el punto es el siguiente: hablar de una negociación pacífica, pues sí, prácticamente todos dicen que tenga una salida pacífica, pero eso ¿en qué consiste? ¿Qué significa específicamente? ¿Cómo se puede resolver esto pacíficamente? Yo solo veo una sola condición: que haya nuevas elecciones presidenciales. La oposición, ni los países que lo están apoyando, a Guaidó en este caso, van a aceptar otra cosa, no van a aceptar que Maduro se quede. Entonces, si Maduro está pensando en que la negociación es, pues yo no sé, darles alguna prebenda política o qué sé yo, no va a pasar eso. Tiene que haber elecciones presidenciales. ¿Quién debe convocarlas? ¿Quién es la autoridad para convocarlas? ¿Quién se autoproclama presidente encargado de Venezuela por ausencia del Estado de Derecho, por el atropello de Venezuela, que tiene secuestrada a la Asamblea Nacional, al Consejo Electoral, al Tribunal de Justicia, etcétera? ¿O debe ser Maduro o debe ser Guaidó? ¿Quién debe ese es el problema, porque ahí hay un conflicto de legitimidades. Ninguno de los dos presidentes se reconoce al otro. Sí. Entonces Guaidó puede decir, yo tengo autoridad para convocar nuevas elecciones, pero no van a ser reconocidas por Maduro. Y Maduro sigue teniendo el apoyo no completo, pero sí mayoritario del ejército. Eso es lo que se tiene que resolver pacíficamente, porque las legitimidades están en duda, están en cuestión, están desconocidas mutuamente. En todo caso, parte del acuerdo podría ser que haya elecciones presidenciales, y si quieres tú, Maduro, como presidente, que en principio eres todavía constitucional para algunos, para ti mismo, que los convoquen, o que se convoque entre los dos, qué sé yo, pero que haya elecciones presidenciales. Eso es lo que Maduro no quiere. Entonces yo veo que el conflicto, desde luego que lo de Montevideo me parece que va a fracasar. Lo del jueves van a decir, porque también la oposición venezolana dice, no, señores, esto de los acuerdos y las negociaciones es solo darle tiempo a Maduro para fortalecerse. Esto se tiene que resolver ya. Y por eso todos los países que apoyan a Guaidó, e incluso Estados Unidos amenazando con intervención, es que sienten, y creo que correctamente, que esto se tiene que resolver ya, pronto. Mientras más tiempo pase, Maduro se puede entronizar ahí todavía en su posición, y entonces sí puede llegar a una situación en la que la violencia se desate, se genere. Yo creo que ahí lo único que le queda a Maduro es realmente aceptar que haya elecciones nuevas, que haya elecciones democráticas. Pero aceptarlo sería equivalente a aceptar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tenido el derecho de intervenir en los asuntos internos de Venezuela, porque todo esto se origina a través del Grupo de Lima, que tiene, por supuesto, un vínculo estrecho con la Organización de Estados Americanos, que todos sabemos de tiempo atrás, muy atrás, que tiene su sede incluso en Washington, y que obedece intereses y lineamientos de Washington. Así es, por eso se complica más la cosa. La intervención de Estados Unidos se complica, porque por un lado ciertamente genera más presión, sobre todo al ejército venezolano, para orillarlo a decir, oigan, si ustedes siguen con Maduro, las cosas se pueden complicar, y después ya a ustedes, a los generales, no les va a tocar tampoco amnistía. Hasta ahora se ha ofrecido una amnistía, pues por todo lo que estén vinculados ahí, se habla de muchas cosas, corrupción, violación de derechos humanos. Con la presión norteamericana,
Y Maduro evidentemente no puede aceptar eso porque implica ya él perder el poder y lo va a resistir hasta donde pueda. Aquí la clave es el ejército, Pepe. Si el ejército abandona a Maduro porque en sus cálculos diga, ya la tenemos perdida, mejor que nos den amnistía, entonces sí puede dejar solo a Maduro. Y a Maduro no le quedará más remedio que aceptar que vaya a haber nuevas elecciones. Lo van a acorralar. Si están acorralando ya llegó ayuda humanitaria procedente de Estados Unidos a Colombia para apoyar a aquellos, tú sabes, la frontera tan grande, tan extensa que tiene Colombia y Venezuela, son más de 2,000 kilómetros, y muchos de los personas o venezolanos que ya no aguantan, se van para allá. Se van para Colombia. Entonces Colombia tiene un problema de carácter humanitario. Más cerca de 3 millones que se han ido en los últimos años. Con la venia del presidente colombiano, Estados Unidos está enviando ayuda humanitaria, y esto ya es una forma de ir apuntalando. Más los bloqueos económicos al gobierno de Maduro, pero sigue ahí la amenaza de intervención directa. Yo espero que no haya una intervención directa militar de Estados Unidos, no solo por la violencia que se pueda generar, sino que lo que venga después ya va a estar manchado en términos de su legitimidad, porque se va a ver ahí sí como una imposición de Estados Unidos, como que el gobierno que surja de eso va a ser un gobierno títere de Estados Unidos. Entonces aquí está en duda también en cuestión la legitimidad que pueda surgir del nuevo gobierno, aunque se haga democráticamente, pero si es producto de una intervención militar de Estados Unidos, la que sea, ya va a ir manchada, Pepe. Ojalá, yo creo que la única clave aquí es que el ejército le retire el apoyo a Maduro y a Maduro no le quede más remedio que aceptar que se hagan nuevas elecciones. Sí, convocar a las nuevas elecciones. Antes de que haya una intervención militar o que haya mayor derramamiento de sangre, Pepe. Que eso es perjudicial, evidentemente, para los venezolanos, se está orillando al pueblo venezolano al derramamiento de sangre. Sí, pero por lo pronto lo de Montevideo, lo del jueves, me parece que está destinado al fracaso, porque ninguna de las dos partes va a aceptar ceder, y por otro lado, al contrario, la oposición venezolana siente que eso retrasa el punto ya de culminación de este proceso y le da fuerza a Maduro. Por eso no lo van a aceptar, ni siquiera sentarse a negociar, porque el único punto clave es que haya nuevas elecciones. Mientras Maduro no acepte eso, y yo coincido contigo, no lo va a aceptar, salvo cuando ya se vea orillado, cuando ya no tenga el respaldo del ejército, no tiene ningún futuro esa plática esa reunión de Montevideo. ¿Cuánto pesa Europa? Europa, a través del Parlamento Europeo, ya reconoce a Guaidó como el presidente legítimo. Yo creo que sí, por dos razones. Primero, es un bloque de países democráticos. Quienes están con Maduro en realidad son casi puros países autoritarios. Rusia, más o menos. Turquía, los países dictatoriales, Cuba, Nicaragua, en América Latina, China. O sea, realmente es un bloque de países muy poco democráticos. Mientras que Europa representa un bloque de países democráticos, claramente, y además ellos dan un aval distinto al de Estados Unidos. Es decir, si fuera solo Estados Unidos con los países latinoamericanos, dirías, ahí está el imperialismo. Pero los europeos no le responden a Estados Unidos. Por más que se quiera ver de esa forma, no es cierto, ellos tienen su propia agenda. Ellos tienen más bien una relación difícil con Putin. Entonces, el hecho de que Europa en bloque esté apoyando a Guaidó y esté forzando a Maduro a que haya nuevas elecciones, le da legitimidad a este proceso, siempre y cuando no haya intervención militar. Hay un factor bien interesante. Este conflicto puede escalar a nivel internacional por los intereses que están en juego y los países que están en pugna. Sí, porque ahí obviamente tienen intereses en favor de Maduro, Putin y China. Entonces por eso se complicaría si hay una intervención militar norteamericana. No sé hasta dónde realmente Trump esté dispuesto a intervenir directamente. Está usando desde luego la amenaza, está usando la ficha de que puede intervenir para presionar a Maduro. Hasta dónde de veras va a hacer la intervención, no lo sabemos. Y en tal caso, hasta dónde Rusia y China quisieran intervenir, porque entonces sí se desata un conflicto a nivel mundial. Yo no creo que lleguemos a tanto, espero que no lleguemos a tanto, pero sí se está jugando de alguna forma ahí una situación que va más allá de Venezuela y va más allá de América Latina. Es una situación geopolítica a nivel mundial. ¿Cómo juzgas tú la respuesta que ha tenido México en este conflicto de invocar los principios de política exterior consagrados en el artículo 89 de la Constitución, la no intervención,
la autodeterminación de los pueblos, sí, a mí el respeto a los derechos humanos. Ahí hay una contradicción, ¿no? Porque los principios de política exterior plasmados en la Constitución demandan que los países respeten los derechos humanos, y creo que no es el caso de Venezuela. Y que se promuevan los derechos humanos a nivel internacional. No solamente se comprometen a respetarlos. La solución pacífica de las controversias es el otro principio que me faltaba. Sí, ya sabemos que la doctrina Estrada se podía mover de un lado o del otro. Hubo excepciones en el siglo pasado también. Entonces lo están utilizando e interpretando a su manera, a su gusto. Es cuestión de interpretación. Sí, porque tú puedes de pronto decir, por ejemplo, fíjate, la propia doctrina Estrada acepta que tú retires a tu embajador, que tú retires sin romper relaciones, pero tú dices, a mí no me gusta lo que está pasando en Venezuela, no me gusta la violación de derechos humanos que está haciendo Maduro, no desconozco a Maduro ni reconozco a Guaidó, para respetar los términos de la doctrina Estrada, pero retiro al embajador. Eso hubiera sido una señal, incluso al resto del mundo, de que México tiene una postura que no respalda a Maduro, aún sin incurrir, digamos, en el reconocimiento a Guaidó o el desconocimiento de Maduro. O sea, la propia doctrina Estrada te da esas dos opciones. México prefirió la opción suave, que por eso se interpreta como un apoyo real, virtual, a Maduro. Así lo lee Guaidó. Y así lo leen, yo creo que los demás países, tanto del grupo de Lima como los europeos, yo creo que están leyendo que México está realmente apoyando a Maduro de manera, digamos, disimulada. Y entonces depende de cómo sea esta evolución, México va a quedar mal parado con esa comunidad del hemisferio occidental, que es donde estamos nosotros, o a lo mejor sale ahí un poquito, si es que logran convencer, o si de alguna forma Maduro, antes de que esto escale, acepta que haya nuevas elecciones. A lo mejor México puede salir ahí un poco mejor librado, pero en principio creo que lo van a ver como un país que está apoyando a Maduro y lo van a marginar de las decisiones de política exterior y de diplomacia de los próximos 6 años. Maduro le está pidiendo con urgencia, casi de rodillas, implorándole al Papa Francisco que ayude justamente a un proceso de diálogo en este país sudamericano. Porque el Vaticano siempre se mantiene generalmente en una posición de neutralidad, pero ahí sí no, porque esté apoyando a ninguno de estos países. Lo que pasa es que recordemos que México sí tiene firmado un apoyo explícito a Maduro a través de los documentos del Foro de Sao Paulo. No es el caso del Vaticano. El Vaticano podría ayudar, si quisiera, por lo menos a tratar de convencer, aquí creo que ya no hay de otra. Quienes quieren una salida pacífica y negociada de esto, tienen que convencer a Maduro de que ya suelte el poder, que acepte elecciones democráticas. No va a haber otra forma para evitar un derramamiento de sangre ahí, Pepe. Muchas gracias, José Antonio Crespo, por ayudarnos a entender. Pepe, buenas noches. Gracias, buenas noches.